Entrevista con la presidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas. A esta hora de la mañana damos la bienvenida a la economista Elizabeth Cabezas, presidenta de la Asamblea Nacional, con quien vamos a dialogar varios temas de interés. Bienvenida, economista, gracias por acompañarnos. Ayer estuvo junto al primer mandatario en un evento en la parroquia La Pila del cantón Montecristi conmemorando los 50 años de aniversario del Seguro Social Campesino. ¿Qué fue lo más destacado de esta jornada, donde también hubo algunos pedidos, algunas exigencias por parte de los agricultores de este sector? Sí, muchísimas gracias, Juan Pablo. Buenos días a todos los manavitas. Un saludo cariñoso a todos ustedes. Efectivamente, el día de ayer compartimos con el señor presidente de la República, pero sobre todo con esa gran comunidad de afiliados del Seguro Social Campesino, un evento muy significativo al conmemorar los 50 años de justamente la vigencia y la existencia de este seguro social y sobre todo con hechos y con resultados importantes, haciéndose realidad una vieja aspiración del Seguro Social Campesino, que era justamente este incremento de la pensión jubilar, mediante la ley que aprobó la Asamblea Nacional en julio de este año. Hemos logrado un incremento de 65 a $100 la pensión jubilar para los miembros del Seguro Social Campesino y sobre todo no solamente de los varones afiliados, sino también de las mujeres como jefas de hogar. Por parte de la comunidad hubo algunos requerimientos expuestos ante el primer mandatario, sistemas de reguío, precio justo de algunos productos. ¿Cómo desde el legislativo se puede trabajar o se está trabajando ya en beneficio de este importante sector de la economía nacional? Bueno, no es para nadie ajeno. El sector económico y el sector agrícola han estado atravesando varios problemas. Se hablaron de los temas de precios justos, por ejemplo, para la comercialización de arroz. Se pedía, pues obviamente, una cobertura de riego a mayores niveles de comunidades, sobre todo en los temas de comunas, que son temas todavía pendientes en algunos de los sitios. Se trató también algunos planteamientos referentes a créditos blandos, es decir, las necesidades para el sector agrícola todavía existen muchas y hay que trabajar muchísimo, y desde ese ámbito es obvio que la legislatura tiene un rol muy importante cuando tratamos nosotros permanentemente varias leyes que tienen beneficios para distintos sectores y entre esos también para el sector de los pequeños agricultores. Economista, cumple 150 días al frente usted del legislativo. Cuéntenos usted, hablando en primera instancia del rol de fiscalización de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son los principales resultados que usted considera se ha alcanzado durante este periodo? Bueno, el rol de fiscalización de la Asamblea Nacional no es un rol que se restringe exclusivamente al ámbito de los juicios políticos, que en muchas ocasiones son los eventos más publicitados y que hacen mayor noticia en los distintos medios. Esto pasa por otro tipo de actividades también, y yo sí quiero resaltar la cantidad de tareas que desde los distintos ámbitos de la fiscalización se vienen desarrollando. Entre esas, las comparecencias permanentes de funcionarios públicos y de ministros de las distintas comisiones. Hay un total de 317 comparecencias en estos 150 días, y también las solicitudes de información que por escrito remiten los fiscalizadores asambleístas a todas aquellas instituciones públicas. ¿Cuántas de estas comparecencias o pedidos de información tienen relación con el manejo de los recursos de la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas? Bueno, hay algunos, no le quisiera precisar con exactitud porque puedo cometer algún error, pero no es ajeno de que para muchos asambleístas, sobre todo para aquellos que son representantes de las provincias de Esmeraldas y Manabí, el tema de la reconstrucción y el tema de los recursos que se han invertido como producto de las inversiones a raíz del terremoto han sido una constante cuestionamiento, ha sido constantemente planteado como requerimientos. No descartamos que a futuro cualquiera de ellos o cualquier asambleísta pueda hacer una propuesta de fiscalización un poco más concreta referente a algunos temas puntuales que puedan ser de su inquietud o sobre todo de la preocupación de los ciudadanos en general de estas provincias. Hablando de los juicios políticos, al volver de la vacancia legislativa, están en agenda los juicios al exministro de Finanzas, precisamente por el tema de manejos del recurso de la reconstrucción, y también del exministro de Agricultura. ¿Qué tiempo duraría este proceso? Y si es que hay, antes de finalizar este año, otros juicios políticos en agenda. Bueno, efectivamente nosotros tenemos ya calificados por el CAL, están listos para remitir a la Comisión de Fiscalización.
estos dos juicios que usted ha hecho referencia. Esto realmente no puede tomar más allá de 30 días cada uno de estos casos, recordando que hay procedimientos y términos y plazos que la comisión debe cumplir. En todo caso, el anunciar nuevos juicios políticos no los podría hacer porque obviamente eso se va dando en el transcurso de los días y dependiendo de las inquietudes y preocupaciones que vayan surgiendo en el interior de la Asamblea Nacional, pero es obvio que dentro de las facultades de fiscalización de los asambleístas está siempre latente la posibilidad de una convocatoria a una aclaración, a una comparecencia, sin que esto pues en algún momento pueda derivar en un enjuiciamiento político a algún ministro. Aparte del enjuiciamiento al exministro de Finanzas por tema reconstrucción, ¿qué otras acciones puntuales se van a desarrollar para de alguna u otra manera esclarecer algunas de las cifras que pues precisamente no hay mayores respuestas en torno al tema de reconstrucción en Manabí? Hay grandes infraestructuras que todavía están inexistentes, no se han reconstruido y sin lugar a dudas pues por parte de la ciudadanía también hay muchas inquietudes en torno a este tema. Efectivamente, mire, yo he venido a los tiempos a Manabí, no lo había hecho desde que asumí la presidencia de la Asamblea, y justamente he observado uno de los temas más visibles es justamente el aeropuerto a mi llegada y era una de las preocupaciones que me han hecho conocer varios ciudadanos del retraso que tiene justamente la intervención y la reconstrucción de esta infraestructura que además es fundamental para toda la actividad comercial y turística de la zona de Manta. Entonces en esa línea es muy posible y lo podría plantear cualquier asambleísta de la provincia, un detalle muchísimo más cuidadoso del procedimiento y de cuáles son las afectaciones y las situaciones por las cuales ese contrato en puntual está atravesando este momento. Hablemos ahora sobre la aprobación y reformas de las normativas en nuestro país. Está en agenda también la ley de recuperación de capitales. ¿Para cuándo ya se estaría entrando en debate esta ley? Y principalmente también, ¿qué deberíamos de hacer para que esta normativa efectivamente se convierta en una herramienta para que el Estado pueda recuperar los recursos de manos de personas corruptas? Mire, Juan Pablo, efectivamente yo había presentado el día 10 de julio esta propuesta de ley que la anuncié además en mi discurso del 24 de mayo. Creo que esto no responde solamente a una necesidad en el ámbito de recuperación de recursos, sino a una demanda ciudadana de realmente saber dónde está ese dinero y que ese dinero venga a ser invertido en aquellas obras sociales que tanto el país está necesitando. Esta es una ley que está ya calificada y pasada a la Comisión de Participación Ciudadana. Yo tengo toda la expectativa de que al regreso de la vacancia legislativa la podamos ya a debatir y efectivamente no más allá de 60 días poder tener ya esta ley aprobada. Ley orgánica de comunicación. La semana anterior hubo algunas observaciones por parte de organismos internacionales. ¿Qué está pasando con estas reformas? Entendemos que se ha dilatado bastante este proceso. ¿Para cuándo ya habría una reforma de esta ley? A ver, más bien no es un tema de dilatación, sino es un tema en que el tiempo ha sido un aliado fundamental para durante todo este tiempo poder recibir a más de 100 personas, 100 organizaciones, 100 representantes de gremios en total que han llevado propuestas, inquietudes y reformas a este documento legal. Me parece importantísimo darnos esos tiempos y que esos tiempos además permitan recabar toda esa información que haga de esta ley, que es una ley tan importante y tan significativa, realmente un cuerpo legal práctico, coherente y además adecuado a la necesidad que tienen los medios de comunicación. Asambleísta, pero no sucederá lo que ocurrió con el texto que actualmente está vigente de la Ley Orgánica de Comunicación, cuando también hubo un debate tan amplio, se atendieron a tantas delegaciones y al final aparecieron algunas cuestiones que en ningún momento estaban en los debates o en las socializaciones que se desarrollaron en todo el país. Mire, yo no quisiera adelantar criterios más bien negativos en cuanto al texto. Yo creo que la decisión desde el Ejecutivo de mandar una propuesta de reforma a esta ley ya fue una decisión bastante importante, bastante valiente. Creo que también los medios han tenido un rol fundamental cuando han hecho escuchar su voz, cuando han hecho sentir su preocupación y sus
palabras dentro de estos debates, y más bien el texto, justamente por eso es que nos hemos tomado todo este tiempo, lo que pretende es recoger de manera, yo diría, integral, y además dentro del concepto fundamental que es el garantizar esta libertad de expresión que debe existir en el marco del respeto y de la consideración, pero también en el marco del respeto a los derechos de los jóvenes de mirar una programación que sea sana, una programación que sea responsable con ellos, que sea más bien educativa, que forme, y obviamente tener este tipo de mecanismos de revisión de contenidos que también son totalmente responsables y además son totalmente necesarios para la calidad de programación que deben tener los medios de comunicación. Economista, cambiemos de tema para hablar sobre el panorama político y económico del país. ¿Cuál es su visión, cuál es su postura respecto a las recientes medidas económicas adoptadas por el gobierno? Bueno, fundamentalmente decirle que el escenario económico del país es un escenario complejo. El Ecuador y el presidente ha recibido pues un panorama difícil, con un nivel altísimo de endeudamiento, con una, yo diría, necesidad de flujo de caja importante, y ante ese escenario y para evitar seguir un incremento desmedido del endeudamiento, lo que ha optado el Ejecutivo es analizar algunas acciones importantes, y entre esas justamente la eliminación del subsidio a la gasolina súper. En esa línea, este es un subsidio que en términos reales no tiene por qué afectar al sistema productivo, en función de que es un combustible consumido fundamentalmente para vehículos de alta gama. En ese sentido, me parece que es importante tener la claridad suficiente de que estos mensajes de movilización por el tema del incremento de precios no tienen ningún fundamento y solamente se derivan en un tipo de gestión de, yo diría, perturbar la atención y sobre todo desestabilizar al gobierno nacional, acción que es totalmente irresponsable en un momento tan complejo como el que está viviendo el país. Asambleísta, entonces, ¿era o estas medidas o seguir endeudándonos como país? Bueno, de hecho, el presidente y el ministro lo comentaron claramente. Al menos lo que se va a hacer es a reducir el nivel de endeudamiento que el país venía tomando permanentemente para cubrir su déficit en el trabajo operativo anual de la economía ecuatoriana. De cara a las próximas elecciones seccionales, asambleísta, ¿cómo se está preparando Alianza País para estos nuevos comicios que se desarrollarán en el primer trimestre de 2019? Bueno, nosotros hemos hecho ya nuestra convención, como fue de conocimiento público, hemos nombrado ya nuestras directivas provinciales, y en función de eso vamos a valorar a los cuadros locales que pueden o no ser de Alianza País. Lo que nos interesa es hacer una alianza amplia a nivel de todos los territorios del Ecuador y poder correr con candidatos que tengan afinidad a nuestros objetivos, pero que sobre todo gocen del aprecio y de, yo diría, el buen nombre dentro de los territorios en los que aspiran a tener una posición determinada. Es decir, ¿podrían ustedes correr en algunas provincias a través de alianzas, incluso quizás con el ala correísta? Bueno, nosotros vamos a correr con alianzas, efectivamente, con algunos movimientos y partidos existentes. Obviamente no vamos a entrar en alianzas con aquellos movimientos que no existen, ni con aquellas agrupaciones que han sido opositoras y radicales a nuestro movimiento y sobre todo a la posición que ha tenido el presidente Lenín Moreno. Creo que este es un momento de construir, no de destruir, y lo que nos interesa es sumar voluntades en la línea de ir hacia adelante en el Ecuador que todos los ecuatorianos aspiramos tener. Economista, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista.